Boletín informativo. Ayuntamiento de Tecalitlán. Se dota de material deportivo a las canchas de Tecalitlán. El fomento deportivo es uno de los objetivos primordiales del gobierno municipal. Inculcar el hábito para que los jóvenes se involucren en las distintas disciplinas deportivas que ofrece el municipio es tarea fundamental. Bajo esta premisa, la Regiduría de Deportes, que encabeza el ciudadano Víctor Vargas, llevó a cabo la entrega de material deportivo a las distintas canchas que se encuentran en el municipio de Tecalitlán. Dicha entrega consistió en balones, porterías de fútbol y redes de voleibol. Este material beneficiará a más de 600 personas de la Liga Municipal Deportiva que acuden a cada centro deportivo, como la Cancha de la Purísima, Santiago, Colonia Obrera, La Campana y San Juan. Gracias a estas acciones, el gobierno municipal que encabeza el ciudadano Mauricio Alberto Contreras Pérez continúa fomentando las actividades deportivas con el propósito de que niños, jóvenes y adultos tengan acceso a actividades recreativas. Encuentro deportivo de secundarias técnicas. Con el fin de enaltecer los valores éticos, culturales y deportivos, los maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 32 llevaron a cabo un encuentro deportivo con los municipios que comprenden la sección 47. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 32 e incluyó la participación de municipios como Tecalitlán, Valle de Juárez, San Diego, Tamazula, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla y Quitupan. Los equipos correspondientes a cada una de las instituciones participantes se enfrentaron en torneos de voleibol y básquetbol. El ciudadano Mauricio Alberto Contreras Pérez fue invitado de honor a dicho encuentro, con el fin de clausurar las actividades y hacer la entrega de reconocimientos a los equipos asistentes. En su mensaje, el primer edil hizo referencia a la importancia que tiene el fomento deportivo entre los jóvenes de la región. Aseguró que Tecalitlán se encuentra más comprometido que nunca con el deporte. Prueba de ello es la construcción del polideportivo que, gracias a su gestión, hoy es una realidad. Esto ayudará a que más tecalitlenses se involucren en la práctica de disciplinas deportivas, alejándolos de cualquier situación que pueda resultar nociva para su desarrollo personal. Celebran 76 aniversario de la expropiación petrolera. Con motivo del 76 aniversario de la expropiación petrolera en México, el gobierno municipal de Tecalitlán llevó a cabo un acto cívico con la participación de instituciones educativas de nivel primaria, personal del ayuntamiento municipal, así como la banda de guerra del CECITEC. Durante el evento, los alumnos asistentes tuvieron la oportunidad de representar la historia de la expropiación petrolera en nuestro país, así como declamar poesías en honor al general Lázaro Cárdenas del Río, quien en el año de 1938 implementó a la Constitución mexicana la ley de expropiación correspondiente al artículo 27. En representación del presidente municipal, ciudadano Mauricio Alberto Contreras Pérez, el oficial mayor del gobierno municipal, ciudadano Jesús Padilla Chávez, hizo entrega de un reconocimiento a las instituciones educativas asistentes. Importante avance en la construcción de los baños de la cancha ejidal. Una obra realmente necesaria es ahora una realidad. Se lleva a cabo la construcción de baños públicos en la cancha ejidal. Este importante punto de reunión para el municipio